Alderiques de Asturias, allegámonos a la presentación del poemario bilingüe en asturiano y castellán Magalla, del escritor chenizu Alejandro Fernández Osorio, na que el lector sigue el proceso de una vuelta emocionada y irónica al orixe. Una historia dura, pero al empar tierra, que utiliza la mazana como filo conductor para falarnos de la murnia y señardá que sienten las asturianes y los asturianos cuando tienen que estar fuera de la tierra. Parece que esa es la razón por la que surgió el libro, la razón emocional. Objetivo no había ninguno, ¿no? O sea, cuando entamé la escritura empezaron a surgir los poemas y después en el trabajo posterior cuando fui dándome cuenta la cantidad de planos que podíamos estar tocando con eso, ¿no? Entonces no hay un objetivo racional y más una cuestión emocional, ¿no? que sale, ¿no? El libro está escrito en asturiano. Después, desde la editorial dijeronme que como estoy viviendo fuera y como estoy en Madrid y parte de la mi vida y usando el castellán, que por qué no trasladaba hacía una adaptación al castellán. Costóme por la vida, o sea, no podía sacar los poemas y fue mucho trabajo intentar equiparar de algo parecido a lo que pretendía, ¿no? Y yo creo, o sea, tal vez de una cuestión muy profunda del lenguaje y de la realidad que construye el lenguaje, ¿no? Pero parece que una lengua, el mitu de Magalla está construido sobre una lengua que no es la castellana y el asturiano, ¿no? Entonces yo creo que sí que enfrentanse a una cosa diferente, ¿no? Claro, esto hace pensar cómo nos enfrentamos nosotros a otros autores en otra lengua, ¿no? Entonces yo sí que existe, sí. Pues hasta el momento casi todas las recepciones son en asturiano, pero Héctor Gómez Navarro, por ejemplo, estuvimos falando vía Facebook largo y tendido sobre esa realidad, ¿no? La realidad de cómo parece que hay un mito que está construido por una lengua concreta y que emana de esa lengua, emana de esas palabras dichas de esa manera, ¿no? Hombre, la manzana y el fruto de la nuestra tierra, ¿no? Y Alejandro el narrador viene a trabajar la sotierra de la que se saca el fruto, ¿no? Entonces viene una intención de salvación tal vez a través del mito, ¿no? Y a través del trabajo. Ese parece un punto muy importante después al analizar el libro, ¿no? Y la manzana es aquello que da la tierra, que te da y que tienes que trabajar para sacar otra cosa, ¿no? Un fruto mayor, un fruto del fruto, ¿no? A mí parece que el asturiano ya era nuestra lengua materna y es verdad que está muy amestado con el castellano y que sobre todo en determinados concellos por cuestiones políticas o casi siempre políticas, ¿no? Pues va perdiéndose a poco y a poco, pero a mí parece que ya la lengua de un mito que ya no es un mito como tierra y de aquellas partes nuestras que están construidas sobre ello, ¿no? O sea, yo cuando voy a casa escucho a mi abuela y mi abuela no me fala en castellano, ¿no? Y lo curioso es que parece que ella siéntese mal por no facelo, ¿no? Y creo que tenemos que respetarnos a nosotros mismos y el primer paso ya es respetar a nuestra lengua, ¿no? La verdad es que cada vez que ¿sabes? En la base del poemario está este conflicto, volver pero no estar en el sitio al que quieres volver. El narrador del poemario marcha con la frente rota, ¿no? Y los labios henchidos, o sea, marcha desfigurado porque por lo que parece no topa aquel lugar que ya mito y por lo tanto no va a toparlo, ¿no? Entonces volver a Asturias tendría que deconstruirme mucho para esperar otra cosa de la que decía cuando marché.